culpa estás tumbada en esta cama y te estoy perdiendo. Ya apareció Noelia. Fueron los tipos esos del arco iris. Fernanda, voy a ir a verla un momento con o sin tu ayuda. ¿De ti quedas si distraes a los guaruras? ¿O me arriesgo un balazo cuando salga de aquí? Cuando los arcoíris se enteren que está viva, la van a querer silenciar. Necesito que esa tipa cierre la boca. Si tú vas al hospital es como si le estuvieras diciendo a la policía que tú fuiste, niño. Te voy a mandar el proyecto otra vez y quiero que el que tienes allá lo cambies. Un contrato que pudo darnos millones. Yo no tuve la culpa. Eso pasa cuando no tienes experiencia, no te sientas mal. Altagracia nos quiere me quiere sacar a mí de la empresa, luego a ti se quiere quedar con todo, ¿entiende? Tiene como imbécil porque te la estás... ¿verdad? ¿Cómo sigue Noelia? Sebastián, ¿ustedes se conocen? En algún momento fuimos muy cercanos, ¿verdad, Sebastián? Sebastián va a tratar de escaparse. Vigilé todas las salidas del hospital. Mira, Isabela, si tú crees que con irte de la casa vas a solucionar las cosas, estás muy equivocada. Isabela, su mamá y su tía son mi familia. Y siempre me ocupo que estén seguras. Tú eres tan que lo ayudaste. Si tu hermanito se muere, ya sabemos de quién es la culpa. Hola, Doc. Es mejor que colabore, Doc. Si me escapo, me metes un tiro. Si voy contigo, la dueña me va a matar. Me da igual. No. La doña solo quiere ver. Vamos. No seas terco, Céspedes. Súbete por las buenas. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Le dije al imbécil de Sebastián, no te muevas de casa. No te muevas de casa. Y se salió. Tú sabes si Altagracia lo quiere. ¿Por qué habría de decirme algo así? Eunice, por favor. Sabes muy bien cómo manipular a cualquiera para sacarle información. Altagracia lo tiene. Te dije que no lo sé. No me mientas. Tú y yo tenemos un pacto. Y yo lo estoy cumpliendo. Ahora sos vos el que está manipulando las cosas. A ver, tu papá no llegó a México porque vos lo trajiste. Ese es un viejo muy mañoso. No se te olvide. A ver, decime una cosa. Si desde un principio me estabas defendiendo, porque él vino a mi casa a interrogarme. Toma. Se llama instinto. Ese instinto fue el que mantuvo con vida a mi padre durante todos estos años. Intentaron matarlo, traicionarlo, y eso lo salvó. No. ¿Lo estás justificando después de todo lo que te hizo? No, no lo estoy justificando. Pero después de 25 años me reencontré con mi padre. Y me contó toda aquella historia, cómo fue cuando nos envió a mi madre y a mí acá a México. ¿Y sabes una cosa? Todo era diferente. Es que cada vez que le digo algo a Lucho se molesta y sale corriendo con su novia. Ahorita, por ejemplo, está con ella. Los escoltas lo traen checado para que no haga las que acostumbra. ¿Por qué se enojó tanto Lucho? Pues, ¿por qué va a ser? Porque y no acepta sus errores como todo Winkle. Me mandó una carpeta mal hecha a la licitación. ¿Le reclamaste muy fuerte? No. Solamente le quité algunas responsabilidades. Tampoco fue para tanto.
¿Y quitarle responsabilidades fue idea tuya o de Altagracia? No te cansas, ¿verdad? Es increíble, pues. José Luis, no me dejes hablando sola. ¿Qué? No puedo ni paz siquiera. Desde niño pensé que mi padre no me quería, que nos abandonó, que nos dejó solos. Y ahora resulta que me entero que la historia fue muy distinta. Fue mi madre la que nos separó. Yo sé que esto es un asunto muy delicado para vos y, bueno, es natural que lo quieras defender, pero yo, la verdad sí... Mi madre lo entregó a la policía. Mi madre lo entregó. Manuel se pasó media vida huyendo porque mi madre lo traicionó. Pero esa es la versión de él. Es una pena que tu mamá esté muerta para que no pueda confirmar su versión. Pero, Braulio, yo entiendo perfectamente bien que, pues, que es tu sangre y que te nació ese instinto pues, de quererlo perdonar y todo, pero tenés que tener mucho cuidado porque ese hombre es muy manipulador. No puedes bajar la guardia. ¿No te has puesto a pensar por qué precisamente ahora tu papá viene a contarte todo esto y no antes? Claro. Claro. A ti te conviene que yo lo odie, ¿verdad? Porque si yo lo odio, te lo entrego a ti. Y tú se lo entregas a tu jefe, ¿verdad? No, bueno, pues ya veo cómo están las cosas. Ya veo que estás cambiando de parecer y que quieres echar nuestro trato a la... Es que bueno, no hay ningún problema. Vamos a dejar igual, pues ni lo estás cumpliendo. Entonces hagamos una cosa. Déjame la copita y te vas, ¿sí? ¿Quieres un whisky o un tequila? No, estoy bien, gracias. ¿Y tus hombres? Siempre hay alguien en la puerta. Tiene que ver con Braulio. Bueno, mira, no te voy a mentir. Sí, es que seguimos buscando a Braulio porque hasta que no aparezca va a ser una amenaza para mi familia. Bueno, y para ti también. ¿Quieres que me quede contigo? En lo que regresan tus hombres. No, es que se pueden tardar un poco, ¿eh? Sí, no pasa nada, espera un rato. Mira, León, quise que subieras porque necesito hablar contigo sobre mi sobrino y su novio. Ya aparecieron. Y resulta que sí, estaban juntos. Bueno, al menos no te tienes que preocupar por tu sobrina por ahora. Pero es que Lucho no se estaba escondiendo como pensabas. Estaba con Isabela. Él no tuvo que ver con lo de Noelia. Altagracia, los psicópatas son expertos manipuladores. A lo mejor convenció a tu sobrina para que mienta por él. Para que le dé una coartada, por ejemplo. Te la estás jugando con Altagracia, José Luis. Se quiere quedar con la empresa, no tiene llenadera, tú lo sabes. Te quedaste con lo que era suyo cuando desapareció. Te tiene mucho coraje. Estás arriesgando el patrimonio de nuestra familia. El patrimonio de tu hijo, José Luis. Si tu hijo no se pone buzo, se va a quemar ese patrimonio cuando yo ya no esté. ¿Qué te pasa, Leonora? Ya dime qué estás pensando. Mira, no solo me preocupa que Altagracia nos está separando, te está alejando de tu hijo. Cada vez lo toleras menos, dices cosas horribles de él. Antes era tu adoración, José Luis. Bueno, pues bienvenida a tu nuevo hogar. Porque ya no vienes de visita. Y esta ya es tu casa.
Todo lo que necesites. Pídemelo, nena. Absolutamente todo, ¿eh? ¿Sabes qué quiero? ¿Qué quieres? Quiero que le echemos ganas. No, ya fuera de broma, Lucho. Quiero que le echemos ganas para que lo nuestro funcione, ¿sí? Porque si mi mamá no entiende lo nuestro, pues con la pena. Lo único que va a generar es que nos alejemos. Ya. Tranquila. Mejor disfruta. Mejor suelta. Quiero que estés relajada. Quiero que estés feliz. Porque ya estoy aquí yo contigo. Somos un equipo. Sí. We're a team. Sí. Contesta. Seguramente el guarura ya le dijo a tu papá que estoy aquí. Bueno, ve subiendo a la recámara. Digo, no te esperaba tan pronto, pero te puedes hacer un espacio en el closet. Tú tranqui. Habla con tu papá. Nos vemos allá arribita. Pero sin pelear, ¿eh? Sin pelear. Sin pelear, por favor. Bueno, voy arriba. Ajá. ¿Por qué acaban de decir que te llevaste a Isabela? ¿Eh? No te dije que... Isabela me pidió que me la trajera a vivir conmigo, pa. No, pues qué fácil. Te dijo y tú bien puesto, ¿no? A ver, papá. ¿De qué estás hablando? Tú te casaste con mi mamá cuando tenías mi edad, ¿no? A ver, mi problema no es la edad ni que vivan juntos, no. Sino que estás metido en un broncón y no te das cuenta, ¿eh? Estás metido en un problemón con la policía. ¿No te importa o qué? ¿Eso piensas que me vale madres todo? ¿Por eso lo de Altagracia? ¿Por eso quieres sacarme de la empresa? No. Solamente te quité responsabilidades. Porque no confías en mí, ¿no? Pa, ¿por qué nadie me puede ver capaz de ser un tipo maduro? Ni siquiera tú, que eres mi papá. Mira, está bien si quieres enderezar el barco, hijo. Adelante. Pero... A ver, jefe. Esta es nuestra oportunidad, ¿sí? Piénsalo, si me ven que tengo algo estable ya, si ven que tengo ya un noviazgo, una novia, algo formal, igual y la policía deja de estarnos tanto. Digo, ¿no crees que es mejor que vean que tengo ya algo formal a que vean que sigo en el desmadre? Sí, en eso tienes razón, pero ya, por favor, no seas tan impulsivo. No vayan a tener hijos luego, ¿eh? Conózcanse. Y si algo sale mal, aquí estoy. Yo te apoyo. Sí, pa, no te voy a defraudar. Rey, tengo que regresar a ver a Noelia. Pero hasta ahora ni de chiste te van a dejar entrar. Esta placa a veces abre puertas. ¿Y cuál es tu pretexto? ¿Interrogarla cuando esté sedada? ¿Por qué no quieres que regrese al hospital? Bueno, seguimos en contacto. León, es que estoy muy preocupada. ¿De qué? Mira, me cuesta trabajo aceptarlo, pero es que sí tengo miedo que Braulio entre, que me ataque estando sola. Tengo que ir a ver a Noelia. Ese es el pretexto, ¿no, León? Te preocupa Noelia, pero también quedarte solo con tus pensamientos, con tu mala suerte. Por eso quieres pasar la noche viéndola, aunque no te conteste. Aunque ella esté bien dormida. Es que también te puedo leer, León. ¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué ahora no están juntos apoyándose? Se fue de la ciudad. Ni siquiera se despidió. Tengo que ir. ¿Recuerda que José Luis y yo... Sí, sé perfectamente lo que hay entre ustedes. Sé también que no te conviene. No, es que tú tampoco estás para errores como este. Errores. Sí, estás confundido por lo de tu hijo, por tu esposa. Mira, vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó.
De acuerdo. Perdona. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.